Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad continuaremos con el capítulo 4, correspondiente a integrales múltiples. En esta oportunidad les voy a presentar las integrales triples, cómo vamos a realizar su cálculo, las propiedades de mayor relevancia, las aplicaciones, y fundamentalmente nos centraremos en el cambio de variable de las integrales triples orientadas a las coordenadas cilíndricas, a las coordenadas esféricas, para finalmente obtener la matriz de transformación en nuestra ecuación de integrales triples. Comencemos entonces. Recuerden que en la parte 2 estuvimos revisando las nociones para las integrales dobles. Todas estas cuestiones pueden ser ampliadas para integrales triples, adaptando convenientemente lo que se estudió para las funciones de dos variables hacia las funciones de tres variables. Pero en este caso tenemos que identificar algo. Una función que posee tres variables independientes requiere de un espacio de 4 dimensiones y por lo tanto ya no puede ser observada como un cuerpo, como un volumen. De esta manera, para poder realizar el análisis, vamos a analizar cuál es su dominio. Y el dominio sí va a estar en un espacio de 3 dimensiones. Vean la imagen que yo les estoy presentando aquí, que posee una forma regular. Es un cubo. Este cubo posee lados definidos por los segmentos sobre el eje de las X, que vamos a llamar AB. Luego, sobre el eje de las Y, el segmento CD. Finalmente, para la Z, el segmento va a ser el PQ. A cada uno de estos segmentos, si nuestro elemento, nuestro volumen es regular, vamos a decir que tenemos un incremento desde la posición original de la función en delta X, en delta Y y en delta Z. Estos tres incrementos entonces estarán asociados a cada uno de estos segmentos que mencioné anteriormente. Identifiquemos ahora un pequeño elemento dentro de este volumen regular. Este entonces va a ser un incremento muy pequeño, elemental, tanto en X, en Y y en Z. Y para identificarlo le vamos a colocar un subíndice. A las X le vamos a poner el subíndice Y, a las Y le vamos a poner el subíndice J y a la Z un subíndice K. Por lo tanto, un volumen elemental de estos incrementales va a ser delta B y JK. ¿Ven? Aquí aparecen cada uno de estos contadores, donde tendremos IJK correspondiente a delta X sub Y, delta Y sub J, delta Z sub K. Entonces, cuando hablemos de un incremento de volumen, estamos haciendo referencia a cada una de sus partes en relación al contador que estamos analizando. Establecemos una sumatoria triple, donde cada una de estas sumatorias va a estar asociada a uno de los ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. Por lo tanto, sus contadores van a estar dados por I, J, K respectivamente. La función entonces f tendrá coordenadas x sub I, J, K, Y sub IJK, Z sub IJK, y la vamos a multiplicar por el delta de volumen correspondiente a estos elementos diferenciales, estos elementos muy pequeños que están dentro del dominio que hemos llamado E. Si ahora hacemos que N, M y L tiendan a infinito, lo que estamos diciendo es que tenemos elementos cada vez más pequeños. Y para poder representar esta sumatoria triple con la noción de que vamos a hacer que se divida en tantos elementos como podamos imaginar, es escribirlo en una manera más sencilla. Vean entonces la ecuación que se encuentra aquí debajo. Este límite para el máximo valor del delta de volumen, para cuando estos volúmenes tienden a cero, es decir, cuando N, M y L tienden a infinito, lo vamos a escribir en una forma compacta, ahora con la simbología de la integral. Y esta integral triple va a estar realizada sobre este elemento que es
un cubo, que le vamos a llamar e, de la función f de x y z por el diferencial de volumen. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer y denominar como integral triple. Lo otro que debemos tener presente es que si el límite existe, entonces vamos a decir que la función f de x y z es integrable y el dominio de integración será e. También debemos notar que el diferencial de volumen no es otra cosa que el producto entre el diferencial de x por el diferencial de y por el diferencial de z. Una vez interpretadas las nociones sobre cómo se construye una integral triple, vamos a analizar ahora cómo podemos realizar el cálculo. Tal como hicimos en las integrales dobles, también es posible resolver las integrales triples mediante una iteración. Esto quiere decir que primero vamos a tomar a la integral triple definida en sus extremos y la vamos a integrar respecto de una de las variables. Por ejemplo, respecto a z. Una vez que hagamos esto, vamos a tener la integral de una nueva función que depende de dos variables, de x y de y. Volvemos a integrar respecto a una de ellas, por ejemplo, la y. De este modo, lo que vamos a obtener es una nueva función que solo va a depender de la variable x y la vamos a volver a resolver. Una vez que tengamos esto, habremos obtenido el resultado de nuestra integral triple. Para poder resolver, es necesario que se cumplan ciertas condiciones, que son 3, y les voy a leer textual. Antes de esto, fíjense en el gráfico. Tenemos entonces un sistema de 3 coordenadas, x, y, z. Aquí el volumen representa el dominio de la función de 3 variables independientes. Este volumen entonces lo vamos a llamar B. Está definido por dos superficies, una superficie inferior, psi1 de xy, y una superficie superior, psi2 de xy. ¿Me siguen? Veamos entonces que la proyección de este dominio en 3 dimensiones sobre el plano xy define un dominio de la función de 3 variables. Este dominio que está sobre el plano xy y que le hemos llamado D, posee dos contornos. El primero, y igual a φ1 de x. El segundo, y igual a φ2 de x. ¿Ven? Estos contornos sobre el eje de las x están definidos por los puntos caracterizados sobre la x por la coordenada A y la coordenada B. Una vez comprendido el gráfico, ¿ven? Voy a repetir. Tenemos una función de 3 variables independientes. No la puedo ver. Lo que sí puedo ver es su dominio. El dominio es el volumen B y está limitado por una función superior y una función inferior, que le hemos llamado psi1 y psi2. Este dominio, a su vez, puede ser proyectado sobre el plano xy y va a generar un nuevo dominio, el dominio que hemos denominado D, que sería el dominio del dominio. Para poder realizar entonces la integral triple, necesitamos que se cumplan 3 condiciones, y se las voy a leer textual, les decía. La primera es que toda paralela a z, imaginen ustedes una recta paralela al eje z, trazada por un punto interior del dominio B, es decir, que está cortando a este volumen B, corta a la superficie S, siendo la superficie S definida por psi1 y psi2, que son las z igual a psi1 de xy, z igual a psi2 de xy, la corta en 2 puntos. ¿Bien? La segunda condición es que todo dominio B, en el cuerpo allí, se proyecta sobre el plano xy, es decir, sobre el dominio D, que hemos marcado con la línea de trazos, de forma de un dominio regular de 2 dimensiones. Y aquí lo tenemos, un dominio regular sobre el plano xy. Vamos a la tercera. Toda parte del dominio B, obtenida al cortar B por un plano paralelo a alguno de los planos coordenados, vamos a imaginar ahora, supongan que vamos a considerar el plano XY,
Ahora ese plano lo vamos a levantar y vamos a cortar al volumen con este plano. Debe poseer las condiciones 1 y 2. Lo mismo ocurriría si consideráramos ahora un plano XZ. Si a ese plano XZ vertical lo llevamos y cortamos nuestro dominio, se deben cumplir las condiciones 1 y 2. Y allí están, que la proyección sobre estos planos, en este corte que hemos realizado, corresponda a un dominio plano regular. Y por otro lado, que corte en toda vertical o perpendicular a este plano que estamos analizando, que corte la superficie solo en 2 puntos. Una vez que se ha identificado que se cumplen las condiciones necesarias para el cálculo de la integral triple, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Algo ya les he comentado en las placas anteriores, pero vean aquí. Vamos a tener una integral triple cuyo dominio es el dominio B, de una función de 3 variables independientes f de x y z. Y los diferenciales serán diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. Para realizar la integral necesitamos los extremos vinculados a cada una de estas variables. Entonces, veamos en z, tenemos dos funciones que definen a este dominio y que corresponden a psi1 de xy y psi2 de xy, es decir, el casquete superior y el inferior que definen los extremos del dominio B. Esto entonces nos va a permitir realizar nuestra primer parte de la integral. Cuando hagamos esto, vamos a haber obtenido una función que ahora depende de x y de y. Vamos a volver a integrar y ahora los límites para nuestra función y corresponderán a las funciones phi1 de x y phi2 de y. Véanlo en la figura que se nota en el plano XY. Una vez que tengamos resuelta esta integral, vamos a tener una nueva función en donde su variable independiente corresponderá a las x. Entonces ahora los límites de integración para x van a ser las coordenadas que se encuentran sobre el eje x, es decir, a y b. De esta manera tendremos de forma iterada nuestra resolución de la integral de 3 variables o integral triple. Ahora vamos a proceder a revisar las propiedades de las integrales triples. Y lo que debemos hacer en nuestro caso es recordarlas para poder aplicarlas en el momento en el cual desarrollaremos la resolución de los ejercicios. De este modo, vean ustedes, la primera. La integral triple de la suma de dos funciones extendidas en un dominio B es igual a la suma de las integrales triples extendidas en dicho dominio de cada una de las dos funciones. Es una propiedad que ya la venimos revisando en integrales simples, dobles y bueno, ahora la volvemos a utilizar en la integral triple. Y básicamente, si ustedes revisan la ecuación es la integral triple de la suma de dos o más funciones es equivalente o es lo mismo que realizar la integral de triple de cada una de estas funciones. La suma de la integral triple de cada una de las funciones. La segunda, el factor constante se puede extraer fuera del signo de la integral triple. Nuevamente, es una propiedad que ya la hemos estudiado con anterioridad y no reviste mayor complicación. Si tenemos la integral triple de una constante multiplicada por una función, esta constante puede extraerse del signo de integral triple. La tercera, si el dominio B está dividido en dos dominios parciales, B1 y B2, sin poseer puntos interiores comunes, entonces podemos escribir que la integral triple de la función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, se puede descomponer mediante la suma de la integral triple en el volumen B1 más la integral triple de la función en el volumen B2. Esta también es una propiedad que la hemos utilizado para las integrales dobles o simples. La cuarta, si la función f1 de x y z es mayor a la función x y z, a la función 2, en todos los puntos del dominio, entonces vamos a tener
que la integral triple aplicada en el volumen B de la función f1, su resultado va a ser mayor que la integral triple en el volumen B de la función f2 de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Bueno, también es una propiedad que la hemos venido analizando con anterioridad. Si la función f1 es mayor que la f2, entonces su integral nos va a permitir obtener una magnitud mayor para la f1 que para la f2. Quinta, la integral triple de una función f de x y z igual a 1, extendida en el dominio B, nos da el volumen de dicho dominio. Es similar a lo que habíamos realizado con las integrales dobles. Entonces, si la función f de x y z es igual a 1, cuando realicemos la integral triple, lo que estaremos obteniendo es el volumen que corresponde al dominio de la función de tres variables independientes. Sexta, si C1 y C2 son dos constantes tales que C1 es menor que la función, menor o igual, y C2 es mayor o igual que la función, entonces lo que va a ocurrir es que cuando multipliquemos la constante C1 por el volumen, va a ser menor que la integral de la función extendida en el volumen, y a su vez esta integral triple de la función extendida en el volumen o integrada en el volumen va a ser menor que si multiplicáramos la constante C2 por el volumen del dominio de la función de tres variables independientes. Aprendida cuáles son las nociones vinculadas a la integral triple, cómo vamos a realizar su cálculo, cuáles son las condiciones que deben existir en el dominio de regularidad, etcétera, para poder llevar adelante nuestro cómputo, para poder realizar nuestras integrales, y habiendo relevado cada una de las propiedades que son aplicables, estamos en condiciones de analizar las aplicaciones de la integral triple. Consideremos una función de tres variables independientes, ρ de x y z, cuyo dominio está caracterizado por el volumen B. Vean ustedes aquí en el espacio tridimensional que ubicamos el centro de este volumen con las coordenadas xc y c, z subíndice c, donde vamos a realizar la integral triple de esta función de tres variables, con lo cual estaremos obteniendo la masa. El momento estático, ya lo hemos visto con anterioridad a lo largo de la materia, el momento estático entonces de este cuerpo va a estar dado por el producto entre x por la función ρ de x y z, y la integral triple nos va a permitir obtener el momento estático respecto al plano YZ. Por otro lado, el momento estático respecto al plano XZ lo vamos a obtener mediante la integral triple del producto de la coordenada Y multiplicada por ρ de x y z. Y completamos la integral triple con el diferencial de x, diferencial de y diferencial de z. De este modo calculamos el momento estático respecto a los planos YZ o respecto al plano XZ. Finalmente nos está quedando obtener el momento estático de este cuerpo respecto al plano XY. De este modo, el momento estático m de xy se va a obtener como la integral triple del volumen B de z multiplicado por la función ρ de x y z. Si la función ρ de x y z es igual a constante, por las propiedades que hemos estado analizando, podemos extraerla fuera del signo de la integral triple, y de este modo solo integraremos respecto a x, respecto a y o respecto a z en relación a la posición del momento estático que querramos considerar. También destaco que del mismo modo que hemos realizado con las integrales dobles y las integrales simples, es posible utilizar a las integrales triples para establecer las coordenadas del centro de gravedad del cuerpo, los momentos de inercia respecto al eje 0x o 0y o 0z, pero no nos vamos a extender en esta oportunidad, producto de que es una extensión de lo que ya hemos estado analizando.
Vamos entonces a concentrarnos en lo que sería el cambio de variables. Recordemos cómo son los sistemas de coordenadas cilíndricas. Un punto en el espacio en un sistema de coordenadas cartesianas se caracteriza su posición por tres coordenadas. Lo hemos venido viendo desde hace tiempo, X y Z. En el caso de las coordenadas cilíndricas, ahora vamos a necesitar nuevamente tres coordenadas. Una de ellas corresponderá al radio, otra al ángulo medido respecto al semieje positivo de las X y finalmente una posición de altura caracterizada por la coordenada Z. Ahora podemos vincular estos dos sistemas, el de coordenadas cilíndricas y el de coordenadas rectangulares, mediante operaciones. Entonces, X se puede representar como el producto entre R por el coseno de tita. Vean que al hacer R coseno de tita lo que estamos obteniendo es la proyección sobre el eje de las X del radio. Luego, Y puede obtenerse como R por seno de tita. Y en este caso estamos obteniendo la proyección de R sobre el eje de las Y, con lo cual estaremos obteniendo la coordenada Y. Z va a ser la altura de posición del punto y por lo tanto será igual a Z. R puede estar comprendido entre 0 e infinito. Tita puede estar comprendido entre 0 y 2pi. Z puede estar comprendido entre menos infinito y más infinito. Para plantear entonces la integral triple en coordenadas cilíndricas tendremos, vean aquí la primera de nuestras integrales triples, extendida en el volumen B de la función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, donde hemos dicho que x es igual a r coseno de tita. Entonces ahora, para hacer nuestra transformación, nuestra función f será, donde va la x, pondremos r coseno de tita. Donde va y, pondremos r seno de tita. Y z se corresponde con sí misma, es decir, con z. Recuerden que el diferencial de x, de y y de z se va a cambiar por diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de z. Nos está faltando entonces la matriz de transformación que le establecíamos a partir del jacobiano, el determinante del jacobiano. De este modo, al jacobiano lo escribiremos como x y z, que lo queremos llevar a las coordenadas, a las nuevas coordenadas r, tita, z. Lo que debemos hacer ahora es obtener el jacobiano. Vean que aquí tenemos x y z respecto a r, tita, z. De este modo planteamos la determinante en donde la primera fila va a corresponder a las derivadas de la función x respecto a r, respecto a tita y respecto a z. Estas tres derivadas parciales corresponderán a la columna 1, columna 2 y columna 3 respectivamente. En la segunda fila de esta matriz, donde vamos a obtener el determinante, corresponderá ahora la segunda de nuestras funciones, es decir, y, derivada de y respecto de r, luego respecto a tita y finalmente respecto a z. Lo mismo va a ocurrir para la tercera fila, en donde tendremos derivada de z respecto a r, derivada parcial de z respecto a tita y derivada parcial de z respecto a z. Ahora recordemos que tanto la variable x, y z tenían una función asociada para el cambio de coordenadas. Entonces, x era igual a r coseno de tita. Si vamos a derivar x respecto a r para obtener el primer elemento de la primer fila y primer columna, entonces tendremos que su derivada respecto a r es igual al coseno de tita. Del mismo modo puede plantearse para la derivada de x respecto a tita. Vean que aquí tendremos la derivada del coseno menos seno, así que obtendremos menos r por seno de tita. Luego tendremos derivada de x respecto a z. Bien, como no tenemos la variable z, entonces va a ser igual a 0. Es porque
R coseno de tita es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Del mismo modo lo vamos a realizar para la segunda fila. Derivada de I respecto a R será seno de tita. Derivada de I respecto a tita será R por el coseno de tita. Luego volvemos a tener la misma situación que nos había pasado anteriormente. Derivada de I respecto a Z, no tenemos aquí la variable Z, por lo tanto es la derivada de una constante y es igual a 0. Por último, derivada de Z respecto a R, 0. Derivada de Z respecto a tita, 0. Derivada de Z respecto de Z es igual a 1. De aquí entonces tenemos coseno de tita, para resolver el determinante, ¿cierto? Coseno de tita por R coseno de tita. Eso nos va a dar R coseno de tita cuadrado. Y luego tendremos seno de tita por R seno de tita cambio de signo. Entonces nos ha quedado, reordenando, R seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Y ustedes recuerden que por identidad trigonométrica, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo era igual a la unidad. Así hemos obtenido que nuestro jacobiano es igual a R. Vamos a componer ahora nuestra integral triple, obteniendo así que la integral triple en el volumen de G, de la función G de R tita Z, por R diferencial de R, diferencial de tita y diferencial de Z, es igual a nuestra integral triple en el volumen de la función f de x y z. Y hemos efectuado así el cambio de coordenadas. Cuando analizamos las coordenadas esféricas, es necesario identificar cómo se van a relacionar estos dos sistemas de coordenadas. Tenemos el típico cartesiano x y z, de ejes perpendiculares entre sí. Veamos cómo lo transformamos a esféricas. La coordenada esférica queda caracterizada por dos ángulos y un radio y una distancia. Esta distancia va en el segmento desde el origen hasta el punto donde queremos ubicar su posición. Luego, los dos ángulos se miden respecto al semieje positivo de las X y al semieje positivo del eje vertical Z. Entonces, para poder identificar cuál es el valor de X, establecemos una ecuación. X va a ser igual a R por el seno de phi por el coseno de tita. Noten aquí que R seno de phi corresponde a la proyección de R sobre el plano XY, que luego, al ser proyectado por el coseno de tita, lo estamos obteniendo sobre el eje de las X. De manera similar, se realiza para la variable Y. Y va a ser igual a R por el seno de phi por el seno de tita. Z será igual a R por el coseno de phi. ¿Cuál es el rango que posee para poder variar nuestro análisis? Y bueno, miren, R debe estar comprendido entre 0 e infinito. Es decir, que estaremos sobre el plano XY en positivo, hacia arriba. Luego tenemos que phi puede estar comprendido entre 0 y el ángulo pi. Luego, tita puede estar comprendido entre 0 y 2pi. Es decir, que estamos analizando todo el espacio que podría quedar definido en un casquete esférico desde el plano XY hacia arriba. ¿Cómo vamos a plantear ahora la integral triple? Bueno, vean, de manera análoga a lo que lo hicimos anteriormente, la integral triple en el volumen de la función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, puede ser escrita como una integral triple en el volumen, considerando que x es r seno de phi coseno de tita. Luego, la variable y corresponderá a r seno de phi seno de tita. Finalmente, z será r coseno de phi. Los diferenciales, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z, corresponderán a diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi, asociada a nuestra matriz de transformación que hemos llamado el determinante del jacobiano. Este jacobiano ahora tendrá x y z que se relacionarán mediante las derivadas parciales con r, tita y phi. Finalmente, podremos reescribir la función f, donde sus variables estaban vinculadas entre las x, r, phi y tita,
como una nueva función g de r, tita y phi, con su correspondiente jacobiano y con los nuevos diferenciales. Tenemos entonces que establecer el determinante del jacobiano, en donde tendremos las variables x y z que pretendemos transformarlas para el nuevo sistema de coordenadas en r, tita y phi. Vean entonces que plantearemos derivada de x respecto a r, respecto a tita y respecto a phi. Luego, derivada de y respecto a r, a tita y a phi en la segunda fila de nuestro determinante. Y finalmente, para la tercera fila del determinante, haremos la derivada parcial de z respecto a r, tita y phi. Donde ya sabemos que x es igual a r seno de phi coseno de tita, y es igual a r seno de phi seno de tita, y z es igual a r por coseno de phi. Vamos a realizar la primera de las derivadas, derivada de x respecto a r. Como r está elevado a la potencia 1, entonces tendremos que derivada de x respecto de r es igual a seno de phi por coseno de tita. Del mismo modo vamos a obtener todas las derivadas parciales para la posición que le corresponde. Finalmente, vamos a resolver el determinante con algunos de los métodos de resolución estudiados en álgebra. Como resultado obtendremos r cuadrado por seno de phi. Vamos a reescribir entonces nuestra integral triple en el volumen para la función f de x y z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, en nuestro nuevo sistema de coordenadas correspondiente a las esféricas, obteniendo así la integral triple en el volumen de g de r, tita y phi por el determinante del jacobiano, que es r cuadrado por seno de phi, multiplicado por diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi. Noten que esta integral se resolverá de manera iterada como lo hemos hecho anteriormente con las integrales dobles y triples. Hemos llegado así a desarrollar por completo el capítulo número 4 correspondiente a las integrales múltiples. Un capítulo que posee un gran contenido y que es de relevancia para el análisis de los temas subsiguientes. En el próximo capítulo estudiaremos las integrales curvilíneas, cuáles son sus definiciones, propiedades y cómo realizar el cálculo, el teorema de Green y la integral de línea independiente de la trayectoria para finalmente analizar algunas de las aplicaciones de mayor relevancia. Hasta pronto.